cómo ha sido toda la persecución, no solamente contra las empresas, que usted lo sabe, ahora lo vamos a hablar, sino contra la familia y los colaboradores también de Fabián de Sousa cuando estaban detenidos. Fabián, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Bueno, Gustavo. realmente es dramático todo lo que se ha vivido, ¿no? Y lo que ustedes vivieron y los colaboradores, más allá de la detención y de todo lo que se vivió en el arrebatamiento de las empresas que intentaba hacerle el macrismo, ¿no? Nosotros vivimos desde finales del 2015, desde noviembre, diciembre del 2015 hasta estos días. Hechos que novelescos, ¿no? Desde finales del 2015 porque el proceso por el cual la persona que en su momento fue presidente de la Argentina, que es Mauricio Macri, nos quería hacer cómplices por un delito que era inculpar a personas de cometer determinados actos que nosotros no podemos dar fe que se hayan pasado y no íbamos a hacerlo, no íbamos a formar parte de ser denunciadores falsos. Y a partir de ese momento comenzó todo un proceso de acoso y persecución, de mensajes permanentemente difíciles. Todo comenzó, se podría decir, en eso que aparte está denunciado en el por Cristóbal López, claro. Cuando cuenta Cristóbal López que convocó en el pleno proceso electoral, el día de las elecciones del 2015, Mauricio Macri a su casa de Barrio Parque, ¿con el fin de qué lo convoca? Con el fin de saber cuál iba a ser la posición de Grupo Indalo frente a un eventual gobierno de Mauricio Macri. Cristóbal claramente le dijo que somos empresarios que aman su patria, que íbamos a seguir invirtiendo y desarrollando tareas en la Argentina. Le dice que sí, que está perfecto, pero que lo que él necesitaba y quería saber cuál iba a ser la posición de nosotros como personas y de nuestros medios de comunicación acerca de la posibilidad de lograr la detención de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, atento a las cuestiones que él decía de los hechos ilícitos que había cometido en los 12 años del gobierno de kirchnerismo. Es decir, Macri no había ganado la elección, pero ya tenía la obsesión de Cristina Fernández de Kirchner presa y pedía que, como consiguió después con el resto de los medios de la Argentina, C5N, Radio 10, se prestara a esa persecución. Quería que nosotros nos prestamos a la acción mediática de lo que significaba poder poner presa a Cristina, pero además quería de nosotros declaraciones personales que involucren a Cristina en actos delictivos. Ah, eso también lo pedía. Claro, absolutamente. Quería que nosotros no solamente pongamos a disposición del gobierno nuestros medios de comunicación, sino que contásemos las cosas que sabíamos del matrimonio Kirchner en la realización de presuntos delitos. Primero, que nosotros no conocemos la realización de ningún tipo de delito por el expresidente Kirchner y la presidenta Kirchner, con lo cual nosotros no nos íbamos a prestar a hacer Fariñas, a hacer José López, a ir a contar cuentos que no tenían nada que ver con la realidad para lograr algún beneficio personal. Formar parte del relato que armó el macrismo. Formaba parte de una estructura que tenían súper planeada acerca de cómo hacer política en Argentina. Hacer política en Argentina era no haciendo fuerza en las ideas, no debatiendo, no construyendo mejores propuestas para la sociedad y mejor vida para la sociedad, sino degradando la política y poniendo a todos los dirigentes que tenían visiones y opiniones distintas en el lugar de delincuentes. Y desde ese lugar de delincuentes poder construir política del unicato. Acordémonos que el presidente Macri, el expresidente Macri, es una persona que está acostumbrada a hacer negocios en procesos que son casi monopólicos. O sea, él no compite. Cuando hablábamos de la construcción, era uno de los dueños de la mesa de la construcción, con lo cual sus procesos de construcción de negocios siempre fueron en negocios monopólicos, con lo cual es fácil desarrollar la actividad cuando uno está solo. Entonces, y la política es muy difícil, porque en la política hay multiplicidad de opiniones, multiplicidad de actores, y lo que él quería era eliminar claramente Totalmente a los quienes pensaban distinto. Ahí comenzó, y ahí cuando Cristóbal López dijo que no iba a prestarse a esas maniobras, comienza ya la persecución cuando Macri gana. Yo le contaba a usted el lunes en Sí. la entrevista que hice en la radio, Con Pablo y con Pablo y usted, en el cual le decía que agradezco a Dios que haya, como siempre, puesto por sobre todo sus valores y la verdad por sobre la realidad, por sobre la conveniencia.
porque también conocí muchos empresarios que hicieron otras cosas, que no pusieron la verdad por sobre la conveniencia, por ahí eligieron la conveniencia, y yo con ellos estuve preso en Marcos Paz, o estuve preso en Ezeiza, Es decir, que porque no les sirvió, también los traicionó. No sirvió de nada y nos mandaron preso igual. Absolutamente. Yo tengo gente que he conocido en el ámbito de la cárcel de Ezeiza, que ha colaborado activamente en el proyecto político del presidente Macri, de Marcos Peña, y que cuando no les sirvió lo tiraron a la basura, construyéndole causas o dejando que algunas causas que fueron construidas sigan para adelante. Ahora, la verdad que es muy importante, yo digo, todo esto está, ustedes lo tienen denunciado, todo está documentado, las Me denuncias, costaba mucho, está judicializado todo esto que usted está contando. Me costaba mucho al principio, nosotros denunciamos cada uno de los hechos. Cuando fuimos detenidos y veíamos que no había justicia, imagínense que yo fui a un acto de indagatoria con el juez Ercolini y a las 48 horas el fiscal Polillita, un fiscal de dudosa capacidad y objetividad para llevar adelante el proceso, ya había pedido nuestro procesamiento. En la causa en la cual nosotros fuimos procesados en el año 2017, pero en el cual fuimos a indagatoria en el año 2016, en agosto de 2016, el fiscal Polillita, una vez que culminamos nuestra declaración, ofrecimos un sinfín de pruebas, tanto quien le habla, como el señor Cristóbal López, como los demás imputados en la causa. Ni una sola medida de prueba impulsó el fiscal Polillita. Yo digo, si uno hiciese una auditoría de las causas en las cuales el fiscal Polillita investigó y llevó adelante los procesos de investigación. Me gustaría ver en cuántas causas no hay un solo proceso, medida de prueba que sea independiente a lo que proponía el querellante. En nuestra causa no hay una sola medida de prueba. Y a las 48 horas de nuestra declaración, sin tiempo físico casi de leerlo, estaba pidiendo el procesamiento. Claro, a las 48 horas estaba pidiendo el procesamiento, pero casi 24 horas antes era tapa en los diarios hegemónicos de la República Argentina que íbamos a ser procesados por el delito de defraudación al Estado. Bueno, acá también hay una advertencia, que esto también está denunciado, que fue el propio Pepín Simón, integrante de la mesa judicial de Macri, el que les dijo a ustedes, ¿qué fue lo que les dijo, que les anticipó? A nosotros no, personalmente, sino a uno de los abogados vinculados a una de las actividades que desarrolla Cristóbal fuera del Grupo Indalo, es el negocio del juego. Habían mantenido negociaciones acerca de la discusión del impuesto a los ingresos brutos, que ellos querían aplicar con un montón de medidas judiciales que le habían salido en contra de sus aspiraciones mientras estaban en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa negociación trabajó o existió durante el mes de enero y febrero del 2016. Sobre marzo del 2016, yo creo que sobre el 8 o 9 de marzo del 2016, le informa al abogado La Buglia, que es el abogado que representaba los intereses de las empresas del juego, que cobre sus honorarios porque a partir de ese momento empezaba la guerra nuclear y iban a hacer desaparecer al Grupo Indalo de la faz de la Tierra. Entonces era preferible cobrar los honorarios en ese momento. Eso me acuerdo que está usted en la denuncia, un miércoles, y el domingo aparece la nota en el diario La Nación, donde empiezan con el relato de los 8.000 millones de dólares famosos. Una nota que es un copy-paste en parte del concepto que se había vertido en el 2013 y que sí había sido evaluado por la justicia y que en el año 2014 había decretado el sobreseimiento por inexistencia de delito. La única diferencia de esa nota es el cambio del importe y además la tipificación y la adjetivización de la nota, porque no era fácil decir que nosotros teníamos una deuda de 8.000 millones que veníamos pagando y que veníamos cumpliendo y que correspondía a impuestos absolutamente declarados por la compañía. En 6 años de persecución, del 2015 a la fecha, en ninguna de nuestras compañías la Administración Federal de Ingresos Públicos nos pudo ajustar un peso, por el carácter de ventas no declaradas, por relación de dependencia no declarada, nunca una ajuste. Y como cualquier contribuyente pagábamos los impuestos
Claro. de acuerdo a las condiciones de caja y las condiciones de disponibilidad. Y después, la semana pasada, cuando estábamos aquí en el programa, Cristóbal López, otro hecho que también sorprende. Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente, que les sugirió a usted y a Cristóbal López que se vayan a Sudáfrica, porque con Sudáfrica no había extradición y que ustedes se queden ahí. Es decir, lo decía alguien del entorno del presidente que ya sabía que lo iban a meter preso. Y le sugerían a ustedes, miren muchachos, ¿por qué no se van a Sudáfrica y se queden tranquilos en Sudáfrica? En reuniones que Cristóbal mantenía con Nicolás Caputo, en el contexto de la negociación que llevaba adelante Rosner de la Torre, y que se realizaban en la casa de Nicolás Caputo. ¿En la casa de Nicolás En Caputo? la casa de Nicolás Caputo. ¿Y en nombre de quién hacía Nicolás Caputo esas reuniones del gobierno? En nombre de ser el todopoderoso de la Argentina. En el nombre de ser la persona que, desde el rol, de no tener un rol público, se apoderó de la mayor cantidad de recursos de la Argentina. O sea, hoy, distraídamente, debe ser uno de los generadores de energía eléctrica más grandes de la Argentina. Distraídamente debe tener participación activa por sí o por terceras personas interpósitas en la distribución de la energía en la Argentina. O sea, es un empresario que cuando uno comienza a revisar, que le fue muy bien en los últimos 4 años. Pero hablaba con ustedes. Ese momento, cuando aparece Rosner de la Torre sugeridos por el gobierno, pero fundamentalmente por Nicolás Caputo, en reuniones de conciliación, en reuniones de donde las partes discutían condiciones finales de los acuerdos o condiciones de implementación del acuerdo, le dice: Cristóbal, yo te sugiero que sería bueno que te vayas a algún lado porque acá vas a tener problemas. Y te sugiero que elijas Sudáfrica, porque Sudáfrica es un país que no tiene convenio de extradición con la Argentina y se vive muy bien. Y ahora se fue él a Miami, ¿no? Y eligió el día siguiente o a las pocas horas que le notificaron que no era más representante diplomático de Singapur, a las pocas horas con la familia partió hacia Miami, ¿no? Es tremendo. Bueno, esto está todo realmente muy claro. Ahora, el hostigamiento que ahora se descubre, ¿no?, que ustedes vivieron cuando estaban presos primero en Marcos Paz, que describimos recién, pero lo que se está investigando, que hoy hubo un allanamiento muy importante, en el penal de Ezeiza. ¿Les violaron la intimidad? Nosotros, del primer día que llegamos a la cárcel, sabíamos que había muchas cuestiones que eran permanentemente observadas. Desde estar en lugares especiales en la cárcel, con gente especial. ¿Con narcos estaban detenidos? Sí, con narcos. Son personas también, sí, ¿no? Obvio. Pero bueno, estaban con narcos que les daba la posibilidad de poder escuchar las conversaciones de los teléfonos que nos comunicaban con la familia y con los amigos. Esos mismos teléfonos son los que usábamos nosotros para comunicarnos con los apoderados, con los cuales teníamos que establecer permanentemente estrategias a efectos de sobrevivir cada una de las compañías. Ustedes, no les tengo cómo explicar, a ustedes y a toda la gente que trabaja en este medio y en los medios del Grupo Indalo, las cosas que hemos tenido que hacer cada uno de nosotros y mucho más ustedes para poder sobrevivir. Todo eso era diariamente, semanalmente, conversado y charlado, tratando de poner piedras en el camino de tal manera que ellos no puedan avanzar con su proceso de expropiación o su proceso de robarnos las compañías como lo querían hacer. Ahí nosotros también, sabía que claro, lo único que teníamos de defensa, no había derecho, como nos mandó a decir Marcos Peña, al enemigo ni justicia. Lo único que teníamos que hacer eran actos que permitiesen ir demorando la toma de decisiones. Ahora, estaba clarísimo desde el primer momento que había un objetivo de persecución, de armado persecución. El propio Macri se lo dijo a Cristóbal López, Pepín Simón lo anunció públicamente, Caputo le dijo que se vayan y Marcos Peña les mandó a decir... Sí, Marcos Peña en una reunión que tuvo con funcionarios de acá de la compañía de medios, con Francisco Mármol y con Mariano Frutos, en la primera o en la segunda reunión, nosotros no entendíamos qué habíamos hecho para sufrir semejante embestida. No habíamos sido evasores, habíamos confiado en la Argentina, no habíamos inventado aspectos
personales del expresidente Macri, ni habíamos hecho nada que no correspondiese. Es más, en la campaña dijimos vamos a tener un comportamiento neutro. Sí, sí. Nosotros tenemos Bueno, una posición... Acá, a este programa, hasta el 10 de diciembre de 2015, venían los principales funcionarios del gobierno Bueno, macrista. Marcos Peña iba a mi casa, no tengas ninguna duda. Que yo llegaba a mi casa y Marcos Peña se había abierto el vino. ¿En su casa? En mi casa. Entonces, nosotros teníamos una relación en la cual Había una creíamos amistad que era una relación adulta, no coincidíamos en el modelo de país que ellos proponían, nosotros creíamos que otro país era más conveniente a los intereses generales de la sociedad. Por eso nos metimos en medios en el año 2012 para defender un modelo de país, un modelo de proyecto país, y creo que después de 8 años de estar siendo accionistas o formando parte de los que piensan, de los que trabajan, de los que reman en forma conjunta con todo el personal de los medios, creo que hemos demostrado que el objetivo no fue un objetivo lucro, sino fue un objetivo de poder defender una forma de pensar la Argentina. Totalmente. Pero cuando a nosotros, esta gente nos mandaba los mensajes, entonces digo, a Paco Mármol en ese momento trabajaba con nosotros, y Mariano Fruto, ustedes todos lo conocieron, le digo, ¿y cómo le fue en la reunión? Déjame que tengo que tomar un café con vos. ¿Y cómo te fue? Juntemos, tomamos café. Tomamos café y me dice, mirá, me dijo Peña que en la conversación que los enemigos, ni justicia. Ya Así estaba que dictaminado. no hay nada que discutir. Esto fue también en febrero y marzo del 2016, porque no recordaba la fecha. Yo había pensado que había sido mucho más adelante. Me comuniqué con Francisco Mármol, con el cual mantengo una relación personal, y me mandó los mail, unos mensajes de textos diciendo, mirá, por agenda, yo fui en febrero de 2016, me junté con Marcos Peña y con Greco, y después, sobre abril del 2016, me junté y almorcé con Peña, Greco y Pavlovich, que era el vocero de Macri. Iván Pavlovsky, el vocero de Macri. Y tenían la misma visión, o sea, al enemigo ni justicia. Y es lo que pasó. Nosotros no tuvimos justicia. Nos cansamos de trabajar en tratar de demostrar cómo eran los hechos. Ahora, qué cosa loca esto de Macri, de ver enemigos por todas partes, ¿eh? Porque Macri veía enemigos, los tenía identificados, clarísimo, ¿no? Enemigo acá, enemigo en la política. Montó esto porque ahora acá se sabe, pero ustedes lo vivieron, la AFIP. La AFIP había montado, quedó claro, un grupo de tareas con Abad para perseguir a este grupo. Sí, pero a mí me preocupa más que Macri la sociedad. A mí me preocupa que Macri no puede haber hecho esto solo individualmente. Acá hubo muchísimos cómplices. Bueno, los medios principalmente. Acá, los medios pueden jugar cada uno el juego que quiera, pero los roles institucionales están en otro lado. Acá había roles institucionales en el Poder Legislativo que no funcionaron. Había comisiones, está la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia, que no funcionó. Hay roles en el Consejo, en el Senado, acerca de la designación de jueces y acerca de los roles que deben los jueces. No funcionó. Había una alianza de gobierno, Fabián, donde estaba integrado el radicalismo, el partido de Carrió, el PRO y otras fuerzas. Bueno, las otras fuerzas son las que violaron la soberanía popular, porque esas otras fuerzas no fueron elegidas para desarrollar esa acción. Y roles desde afuera, como porque en la democracia no es unicracia, esto democracia significa que el que gana gobierna, el que pierde digamos, colabora, legisla y controla. Totalmente. Acá lo que pasó es que no hubo control. Acá las personas que tenían que controlar, después terminaron siendo vicepresidentes del partido oficialista. Acá las personas, los jueces que tenían que tomar decisiones acerca de la vida y el patrimonio de las personas, son los que después participaban de las fiestas colectivas con ellos. Entonces, yo entiendo que podemos tener una persona los marcaban públicamente y los sacaban por la ventana. Todos los casos que tenemos de jueces que sacaron por la ventana porque justamente no se disciplinaban al poder y están surgiendo ahora. Pero entonces lo que nosotros tenemos es una sociedad que corregir. Porque uno puede entender que tiene un cínico, una persona con capacidades diferentes, que puede llegar a presidente en una condición de la historia. Pero la institución tiene que haber funcionado de una manera absolutamente distinta. Nosotros nos cansamos de escribir, de mostrar los hechos. En un momento, mi abogado desde el año 99 es el doctor Veraldi. Dije, no escribamos más, no denunciamos más. Y lo que nosotros escribimos, tardamos días.
hacemos una elaboración absoluta de la información para contar la realidad y a las 24 horas o a las 12 horas nos encontrábamos con una respuesta que en un párrafo de cuatro columnas nos decían que no. De hecho, in itinere, no hay una sola causa de las nulidades que presentamos de todo lo que pasó que al día de hoy la justicia se ha resuelto. Claro. No hay una sola causa, o sea, entonces uno dice, sí, Macri era una persona que estaba enferma, que le gustaba, que construía enemigos, y eso puede pasar en una sociedad. Lo que no puede pasar es que no funcionen las instituciones. Acá en Argentina no funcionaron las instituciones. No, bueno, lo estamos viendo ahora con el montaje que habían hecho con todas las instituciones se prostituyeron en Argentina. Sí, totalmente. Pero no solamente la inteligencia, las instituciones se prostituyeron en la Argentina. Esto no es consecuencia de una sola persona, es consecuencia de un grupo enfermo, como es Macri, como es Marcos Peña, como es Rodríguez Simón, como es Cusela, como es Torello, como es Arabia Fría. Y de mucho ¿Usted sabe qué hacían con la información que recolectaban por todos lados estas señores? No era información para pasar el fin de semana y hacer la serie de Netflix. Era información que disponían quienes actuaban como querellantes con nosotros en la causa. Se las pasaban. Mis gerentes, los gerentes que trabajan conmigo hace 20 años, a cada reunión con los interventores que fueron designados por el juzgado comercial, su primer pregunta era si iban a ver a los presos. Y si iban a ver los presos y decían sí o no, se contactaba con el reporte que tenían. Los veedores del juzgado comercial tenían un reporte del Servicio Penitenciario Federal que decía quién iba, y yo no sé si no decía qué hablábamos. Tenemos ese testimonio, a ver, lo vemos. La acción era con los veedores. ¿Recuerdas quiénes eran los veedores? Sí, los veedores eran el doctor Cárregas, el doctor Bianchi y la doctora Liua Lencó. Trabajar bajo esta situación fue anormal porque implicaba un desarrollo de tiempo y manejo de la información que iba más allá del normal curso del negocio y lo que nosotros debíamos cumplir. Me consultaron si yo había ido a visitar a los accionistas, respondí que no, que tenía los permisos hechos. Me comentaron que ellos estaban en conocimiento de quiénes eran los que iban a la cárcel y quiénes no. Me sugirieron que era bueno para eventualmente evitar algún proceso judicial a futuro, que no vayan. Entonces ellos entendían que mientras más lejana sea mi relación con Fabián de Sousa, menos riesgos iba a tener a futuro de probables causas judiciales. A partir de ese momento fuimos sufriendo una gran sangría de personal que fue tomando la decisión de irse del grupo producto de esta situación. En un momento tomé la determinación de dejar la empresa porque era insostenible esta situación como se estaba manejando y retomé mi posición a la salida de la cárcel de Cristóbal López y Fabián de Sousa para acompañar nuevamente en este proceso. Bueno, está clarísimo el hostigamiento que usted está marcando. Edgardo Uña. Sí. Es el gerente de servicios del área de servicios petroleros del grupo. Edgardo Uña lo conozco de los 14 años. Mi padre vivía en un yacimiento petrolífero en Cañadón Seco. Mi madre era directora de ese pueblito. El padre de Edgardo Uña era el gerente de exploración de YPF en Cañadón Seco. De los 14 años conozco a esa persona. Claro. De los 14 años que jugábamos, estudiábamos y trabajamos juntos. Es decir, que buscaban quebrar la cercanía no solamente familiar, sino también gerencial y todo. No le quede ninguna duda que quebraron. Nosotros en Oil Combustibles, al gerente general de combustibles, un profesional de altísima calificación, Turienzo, cuando lo llamaron a indagatoria en el caso del combustible, dijo, no, yo me fui en abril del 2016, final de abril, mayo, porque ya no podía colaborar. Ya no podía, los accionistas tomaron el control de la compañía y ya no podían, yo ya no podía opinar o construir valor. Entonces le preguntan, ¿pero por qué te fuiste? Y porque de un día para el otro me encuentro que estaba en la tapa de los diarios, estaba en la televisión, trabajaba por a un grupo de fascinerosos. Eso es lo que construyeron. Claro. Juan. No, sí, quería consultar fundamentalmente por lo que tuvo que ver con la
la detención preventiva, ¿sí? ¿Cómo fueron esos días? Son casi 2 años, es realmente muy impresionante, y una detención preventiva que se extendió muchísimo, y sobre todo por las tareas de ablande. Él mismo lo mencionaba al comienzo del reportaje, esto de, bueno, buscaban ablandarnos constantemente. ¿Cómo es convivir todos los días en la cárcel con eso? Sabiendo que afuera a tu familia le pasan cosas, sabiendo que los persiguen por la autopista, sabiendo que se convive con los servicios de inteligencia y sobre todo sabiendo que las reglas de juego están rotas, que no había una fecha de llegada a esto. Es inteligente la pregunta. Siempre con la ilusión que la verdad triunfa. Nosotros cuando desarrollamos nuestras actividades, cualquiera sea, las hacemos pensando que algún día alguien nos va a poner la lupa por cada una de nuestras acciones. Y cuando nos pongan la lupa, si esa lupa es una lupa y no termina siendo nada, no iban a encontrar una sola acción que no esté ajustada a derecho de nuestro accionar. Entonces pensamos con esa ilusión, sabíamos que el día que la Argentina pueda existir la verdadera justicia, la verdad iba a triunfar. Desde el punto de vista de la ilusión de cómo llegar al final de la película. Ahora, la cuestión de las presiones, nosotros venimos, como dije al principio, llevando presiones del 2016, todo el año 2017. Yo estuve parado en la puerta de mi casa, un C5 negro, con 2 personas, con equipos de intersección en la puerta de mi casa. Y cuando averiguábamos, que hacíamos la averiguación a ver qué pasaba, nos decían que era un custodia de una financiera que estaba a 2 cuadras más allá. O sea, la puerta de la financiera estaba a 150 metros, donde estaba parado el C5, las 24 horas, los 365 días. Yo iba a mi casa, y en mi casa me llamaban de la puerta y me decían, Fabián, hay gente que viene a preguntar por vos. No sabemos, quieren saber con quién estás, qué haces. Eso es todo 2016, 2017. Y entonces el tipo de confianza te decía, mirá, no sabemos quiénes son, pero por cómo hablan, son gendarmes. Claro. ¿Quién me detuvo? Gendarmería. El 19 de diciembre me detuvo Gendarmería. Que acá es otra cosa que también es explicable. En Gendarmería nosotros tuvimos un trato, yo no voy a decir perfecto, pero sí un buen trato, un trato digno. Hasta que algún funcionario poderoso del gobierno llegó al destacamento de Gendarmería acá en Puerto Madero. A partir de ese momento terminó todo. Esposa, las manos atrás, sentado, llevado como un perro a la celda sin baño. Maíquez estaba detrás de todas las detenciones. Maíquez estuvo, por el comentario, cuando lo detuvieron a Núñez Carmona con Amado Vudú, también estaba Maíquez. A mí no me conocía, a Núñez Carmona sí lo conocía, le dije, tranquilo, que vas a ir a una celda y no vas a tener problemas. O sea, no era la justicia la que lo detenía, cuando eran los funcionarios políticos, los que estaban haciendo en el Netflix, en el circo en el cual nosotros éramos detenidos. O sea, cuando ahora se hacen todos los distraídos, porque muchos de estos, personas que desarrollaron todo este rol de persecución basados en lo peor de lo que puede hacer el estamento político, hoy son funcionarios públicos. Rodríguez Simón sigue cobrando un salario de la sociedad en lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Maíquez es procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando investiguen, nos vamos a dar cuenta que muchos de los que nos caminaban a todos nosotros forman parte de las filas de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Forman parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con responsables políticos. ¿Pero cómo forman parte de la policía? Y porque cuando terminó... Claro, no, ¿cobran de la son policía? Funcionarios de la policía de la ciudad. Los funcionarios que nos siguieron a nosotros, los funcionarios que hacían las escuchas, los funcionarios ilegales... había policía de la ciudad metidos en el espionaje pero ahora ilegal. están en la policía de la ciudad. Claro, o sea, cuando perdieron el gobierno, cuando perdió Macri el gobierno nacional, los pasaron a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuántos cómplices hay acá? ¿Es Macri el responsable solo de lo que pasó o hay más cómplices? Si hoy sabemos que hay tipos que hicieron actividades ilegales y esos funcionarios que desarrollaron actividades ilegales, ¿pueden seguir siendo funcionarios públicos? Yo te voy a contar una experiencia.
en una de las traslados que me hacen cuando hago una teleconferencia con Comodoro Pi, a la vuelta me suben con otra persona que no era del pabellón nuestro. Primero, susto, digo, ¿qué puede pasar? Porque claro, no sabía quién era. No sabía quién era, teníamos permanentemente se nos hacía la cabeza en el sentido, ojo con los comunes porque los van a matar. O sea, el trabajo era, no se cruce con los comunes porque los van a matar. Nos semblantamos un poco y bueno, se termina o no se termina. Me dice, mirá, yo soy Jorge, yo soy Fabián, perfecto. Entonces empiezo a charlar y digo, yo vengo a la teleconferencia también, ¿y vos? No, vengo a la teleconferencia porque está por darme la libertad. Hace 11 años que estaba preso. Uy, qué bueno, no. Dice, no puedo, no me sirve. Porque yo cuando caí preso, terminé la secundaria, empecé la universidad y me faltan 3 materias para ser abogado. Y si me dan hoy o mañana o traspasado, la semana que viene la libertad, tengo que volver a robar. Porque no tengo posibilidad de poder vivir, sobrevivir. Entonces, mientras nosotros tenemos gente, profesionales del servicio penitenciario que actúan como corresponde, gente que se prepara para reinsertarse en la sociedad como corresponde, después los roles no son para esas personas. El Estado no está para esas personas, el Estado está para darle salario y para darle estabilidad pública a estos delincuentes que siguen siendo funcionarios. Y que por lo que yo estoy diciendo hoy, es probable que el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires me invente 156 causas. Porque, seamos transparentes, no están desaparecidos, están en roles escondidos. Ustedes saben que Rodríguez Simón llegó a decirle a un socio nuestro, una excelente persona que se llama Ricardo Benedicto, en su casa también, que decirle, che, tus amigos, los presos éramos Cristóbal y yo, están intentando hacer 3 cosas. Nos denunciaron, que fue la denuncia que yo hice en el juzgado comercial, que terminó después en el juzgado federal número 1, la doctora Servini de Cubría. Después, un libro que estábamos escribiendo, porque todo esto que veíamos era una locura. Decíamos, bueno, vamos a escribir un libro, que por lo si me matan acá adentro, que mis hijos sepan lo que pasó. Claro. Porque yo tenía miedo de morir allá adentro. Le digo, que mis hijos sepan lo que pasó. Entonces, escribimos un libro, ese libro se está trabajando, empezó a trabajar con nosotros Pablo Dugan para escribir ese libro, y el tercer tema que están haciendo es contratando sicarios para matarnos. Eso decía Fabián Rodríguez Simón a Ricardo Benedicto en una reunión donde lo amenaza que le van a sacar el juego de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esa amenaza? Lo llevaron a indagatorios a todas por evasión. O sea que no fue una amenaza gratis. No fue una amenaza que quedó en una bravuconada de café. No, venía la amenaza y construían la causa para llevarlo. Todos los directores de las empresas de juego fueron a declarar en indagatoria por supuestamente haber defraudado, evadido al fisco de la Ciudad de Buenos Aires. Esa persona, Rodríguez Simón, quien formaba parte de la mesa judicial y nos complicó la vida a todos los argentinos, hoy cobra salario del Estado. Hoy es funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en el Instituto de Juego de la Ciudad de Buenos Aires. Estos policías que nos grababan a todos y que espero que algún día los conozcamos, que la causa no se caiga, volvieron a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que los porteños le están pagando salario a estos tipos que actuaron como agentes de inteligencia y nos perseguían a nosotros. O dicen que nos escuchaban. Entonces, lo que los argentinos alguna vez tenemos que poner las cartas sobre la mesa, y una cosa es decir, fuimos conducidos por una persona de capacidades diferentes que hizo del país una cuestión muy difícil de vivir, pero después también hubo muchísimas complicidades. No, está clarísimo. Y también dirigentes políticos que se prestaban desde la oposición a denunciar sin ningún tipo de fundamento. Hoy el presidente en el pase con Pablo Dugan en la radio habló, y cuando le preguntamos por el tema del espionaje ilegal, él hizo referencia que, bueno, temía también estar siendo espiado porque lo había ido a visitar a ustedes o a usted cuando estuvo detenido en Ezeiza. Sí, el presidente
con una variable más de su humanidad, se hacía el tiempo para irnos a ver en forma periódica para ayudarnos a atravesar el mal momento que vivimos. Habla de la hombría Sí, sí, sí. del presidente. Creo que todos los que fueron a Ezeiza y todos los que intentaron, primero ir a Ezeiza era todo un lío. Sí, sí. O sea, había que ir 10 veces para entrar. El mismo presidente, para poder ingresar a la cárcel, la primera vez no entró. Yo estaba en Marcos Paz Ujú. y me habían avisado que me iba a ir a ver una persona que era ejecutiva del grupo, que es Julián Leunda, con un abogado que era el abogado Alberto Fernández, y no pudo entrar. No le Porque permitieron. no le permitieron porque parecía que tenía vencida la credencial de abogado. Después sí pudo entrar. Y así todos los que trabajaban conmigo para poder entrar a la cárcel, para verme 5 veces, fueron 50. Todos los que trabajaron conmigo en distintos ámbitos de la ciudad de Buenos Aires fueron amenazados por los interventores, por los veedores designados por el juzgado comercial. La amenaza era, si vos ves a los presos, si vos determinás una estrategia para salvar la compañía con los presos, te va a ir muy mal. Y le fue muy mal. Yo tuve gerentes que estuvieron presos. Hay también, en el marco de esto también, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Dueños de medios o algunos colegas que públicamente decían cierren, entreguen el grupo, o algunos que intentaban, cuando ustedes estaban presos, apoderarse también de estos medios, ¿no? Hay que decirlo eso también. Y era un bocado apetecible para muchos empresarios y para muchos actores de la industria. También hubo actores de la industria que no pensando que se iban a comportar como se comportaron como unos caballeros. Por eso digo que hubo de todo. Y se conocen las debilidades, lo peor de las personas humanas y también lo mejor, ¿no? Sí. Y lo mejor. No sé si Irina o David quieren... Sí, yo quería preguntarle, respecto a todos estos funcionarios que mencionó, que tanto lo afectaron y que además entiendo que los ha denunciado, ¿qué costo espera que paguen? Yo no quiero que paguen ningún costo, quiero que haya justicia. Yo creo que en la Argentina yo no pido revancha, pido que haya justicia. Digamos que pueda haber una justicia que sea independiente, que sea proba, que sea rápida. Porque yo vengo hace 6 años detrás de una mentira y estoy en un juicio oral que solo Dios sabe cuándo lo terminaré y cuándo le podré demostrar a la sociedad que soy una persona inocente frente a todas las barbaridades que dijeron de mí. No, yo quiero que haya justicia. O sea, cuando yo le decía acá a Gustavo Silvestre la circunstancia de que en un momento me cansé de escribir y denunciar, mis abogados, especialmente el doctor Berardi, me dijo, Fabián, me dice, no baje los brazos. Cada cosa que pase, nosotros denunciémoslo. Vamos a tener, seguramente, lo que pasó, todos resultados negativos. Todo lo que digamos no va a tardar más en llegar a mesa de entrada que en que tenga que resolver, escribir y rechazarlo. Pero algún día va a haber justicia en la Argentina. En y la está causa... comenzando a haber justicia en la Argentina. ¿En la causa de Lomas de Zamora se presentó o se va a presentar? No, yo todavía no he sido convocado. No sé si nosotros tenemos alguna, si formamos parte de esa causa. Yo no tengo información acerca de que... Pero hoy trascendió que, por ejemplo, el procedimiento que terminó, fue a las 6 de la mañana el juez y terminó como a las 8:15, se encontraron, Irina mismo decía, se encontraron elementos de lo que usted sospecha que eran escuchados y No tengo espiados. más que información periodística, Claro. digamos. Nosotros no hemos sido convocados a la causa, sí vengo leyendo las notas de los periodistas de algunos medios que vienen contando algunas circunstancias. No puedo probar ninguna de esas porque ni formo parte de la causa, ni Claro. he sido convocado a la causa.
el día que sea convocada la cosa, me encantaría saber si todos estos indicios que nosotros teníamos del proceso que creíamos de persecución que había dentro de la cárcel era real. Observado nos sentíamos. Cuando hablábamos de determinadas cosas aparecían determinadas reacciones. Bueno, lo que tenemos es una inducción de que parecía que nos escuchaban. Me encantaría saber si fue así y por ahí me estoy equivocado, pero será la justicia y será la justicia que determine si eso existió. Pero todos los nombres que usted fue nombrando están denunciados en una causa ya que lleva más de un año de tramitación. De marzo del Caputo, 2019. Pepín Simón, Quintana, Torello, Macri mismo, todos están Sí, denunciados. nosotros denunciamos una asociación ilícita. Nosotros decimos, desde cuando yo me presenté en la quiebra de Oil Combustibles a explicar las condiciones por las cuales la compañía quebró, yo dije que la compañía quebró porque había sido atacado por una asociación ilícita conformada por estas personas, incluido Abad, Cuccioli, que no hay que olvidarlos, y entonces eso fue lo que dio origen a la causa de la doctora Servini Cubría. Ahora lo que vemos es que esta asociación ilícita tenía ramificaciones y usaba organizaciones del poder como organizaciones mafiosas para hacerse de determinada información y documentación. Bueno, David, no queremos dejarlo, Fabián, tenemos que ir cerrando. Sí, la verdad que me hace acordar a los métodos de tiempos negros de la Argentina, de la dictadura, ¿no? Este hostigamiento. Digo, ¿en qué situación está el Estado de Derecho en la Argentina? Y también para los que son los presos comunes. A mí me duele el estado de situación de los presos comunes. Me duele porque, viste que hay un refrán, una frase que dice que mirar las cárceles para reflejar cómo es un país. Hay muchísimos, y la gran mayoría de los profesionales de servicios penitenciarios son gente bien intencionada. Lo que pasa es que el método y el proceso y la forma en que se conduce esa organización hace que la gran mayoría cuando salga no tenga una posibilidad de reinsertarse, aunque tenga la expresa voluntad. Mirá, estoy hablando de una persona que ustedes saben, es muy difícil vivir en la cárcel, no es tan sencillo, hay que cuidar la vida cada minuto del día, y chicos que la vida no les dio nada y que en la cárcel terminaron su secundaria, hicieron su universidad y cuando salen siguen siendo tan presos y tan marginales como cualquier otro. O sea, la sociedad no hace nada para que los presos de la Argentina se reinserten y no sea una fábrica o la cárcel no termine siendo una maestría de la delincuencia. La delincuencia se construye en la falta de la dignidad, en la falta de una distribución de la riqueza seria. Ahí construimos la delincuencia. Y en la cárcel, por también los errores en cómo administramos los recursos, también termina siendo una maestría de la delincuencia, con una gran mayoría de ellos que tienen vocación de mejorar. Con el que habla, con la gran mayoría que habla, quieren salir y a vivir una vida digna. Quieren volver, trabajar, tener una familia, poder acostarse en su casa, no tener... Y bueno, después la realidad es que cuando uno va a mirar los índices de reincidencia de las personas que salen de la cárcel, son altísimos. Yo creo que el Estado de Derecho hay que reconstruirlo en la Argentina. Me parece que el Estado de Derecho, con las instituciones funcionando, con un poder ejecutivo siendo responsable de las cosas que le marca la Constitución, un poder legislativo responsable de las cosas que le manda la Constitución y un poder judicial objetivo, probo y sin formar parte de ninguna bandería, creo que Argentina va a recuperar el Estado de Derecho, porque aparte es sustantivo para que podamos crecer, es sustantivo para que podamos vivir en un ordenamiento social razonable, es sustantivo para que nos podamos sentir orgullosos de ser argentinos. Hay que reconstruir el Estado de Derecho. Lo que ha pasado en estos últimos 4 años con el Estado de Derecho, creo que ha sido una de las facturas más grandes que le va a quedar a la Argentina. La deuda es un peso significativo,
pero reconstruir el Estado de Derecho, para reconstruir el orgullo de ser argentinos, creo que nos va a llevar más tiempo. Fabián, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Y a ustedes. bueno, acá seguimos pese a todo. Acá seguimos pese a todo. Antes que todo, aprovecho para cerrar el esfuerzo que han hecho ustedes, los conductores, los columnistas, Todo los el personal, trabajadores de todo este el canal, personal. quienes lo tuvieron que conducir. Hoy hablaba con uno de los que ustedes conocen mucho, un amigo que condujo los números poquititos que había para repartir acá. Me decía, me acuerdo que cuando me llevaban al Hotel Panamericana me decían, no vayas a la cárcel, vos vas a la cárcel, lo vas a ver, vas a tener problemas legales. Y él decía, mira, no creo que tenga problemas legales porque yo no soy director. Entonces se les complicaba la amenaza, porque la gran mayoría era generarle expedientes judiciales para que se asusten y comiencen a hacer un rol absolutamente distinto a lo que sería la supervivencia de la compañía. Bueno, gracias, Fabián. Muchas gracias. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Ya llega Tomás Méndez.